Queremos escuchar diferentes puntos de vista, cuestionar ideas y sobre todo descubrir junto cómo los datos y la inteligencia artificial pueden transformar la manera en que tomamos decisiones. Este panel va a contestar de 3 bloques. Cada ponente va a recibir lo que es una pregunta. Como sabemos, todos son de diferentes sectores. Ahora sí, iniciamos con el bloque 1, cómo escalar soluciones de IA sin perder valor ni control. Esta primera pregunta la vamos a iniciar con Julio Bernal, es que cómo logra Licor escalar proyectos de IA manteniendo un equilibrio entre innovación y control operativo. Hola, ¿se escucha? Ya, perfecto, genial, gracias por la pregunta. Primero, buenas tardes con todos. Sobre la pregunta, les quería comentar que evaluamos 3 principales pilares. Primero, es poder estar alineado con la estrategia del negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces, si queremos hacer un proyecto de inteligencia artificial y no esté en línea con lo que el negocio necesita o hacia dónde va, muchas veces sus proyectos, que al final son productos, van a terminar ya no utilizándose. El primer pilar es que esté en línea con lo que el negocio necesita y hacia dónde apunta. El segundo pilar que siempre utilizamos es la parte de poder tener equipos híbridos. ¿A qué me refiero con equipos híbridos? Que los especialistas técnicos, que son todas estas personas, data scientists, data engineers, data owner, estén conviviendo con el área usuaria, el área de negocio. ¿Por qué? Porque en combinación de ellos van a poder respirar negocio y con eso van a poder elaborar una solución que les permita justamente que resuelva la necesidad como tal. Porque muchas veces dicen, ya, esta es la problemática, se lo lleva el equipo técnico y el equipo técnico lo desarrolla. Y eso va a terminar haciendo que sea un producto que no esté acompañado dentro de la visión del negocio. Porque netamente los técnicos son muy técnicos y están muy centrados en tener el mejor algoritmo. Está bien, es su rol, pero la necesidad de negocio o lo de la empresa va es algo que es importante tener en cuenta. Y el tercer punto, muy importante, es también el talento humano, la cultura. Porque al final, detrás de toda una solución o un producto analítico, estamos nosotros. Nosotros somos los que les vamos a desarrollar. Es el talento, la cultura data-driven, que hoy en día mucho se escucha, de poder utilizar la herramienta. Porque muchas veces, y ya me ha pasado un ejemplo de un producto de pronóstico de la demanda. Hicimos el mejor modelo, pero el equipo de negocio no estaba interesado en el mejor modelo, sino en resolver el proceso. Resolvimos la planificación como tal, pero el proceso, que era parte del dolor, no lo pudimos resolver. ¿Por qué? Porque no se vivió en su momento. Entonces, nuevamente, con esos 3 pilares, justamente se plantea y se hace que la inteligencia artificial que estamos aplicando hoy en día en la organización sea escalable. ¿Por qué? Porque los equipos están siendo cada vez más híbridos. Y personalmente, en mi equipo, nosotros ya estamos prácticamente en negocio, acompañando a ellos, están en su día a día, retando, entendiendo y aplicando inteligencia artificial. Y así nos aseguramos que la solución que hagamos sea adecuada a la organización. Pero ojo, no todas las soluciones que vayamos a hacer va a ser una solución que va a escalar rápidamente. Se tienen que hacer pilotos, una primera prueba pequeña en un grupo control que demuestre valor, y ahí paulatinamente se va a ir generando el escalamiento cuando ya tenga el valor generado de manera adecuada. Perfecto, Julio. Ahora la segunda pregunta va a ser para yo. Sabemos que representa a la empresa G y esta empresa opera en varios países. ¿Qué ajustes serían necesarios para aplicar lo que propone Julio en un contexto global? Bueno, buenas tardes con todos igual. Primero quiero empezar con algo que no se mencionó, no he escuchado por ahora. No dejar de lado la nube. De hecho, esta pregunta y pensar en una solución internacional, como AFE que tiene dentro de 20 y 23 países, tenemos que pensar en nube, en nuevos skills, nuevas formas de presentar un proyecto. ¿Cómo hacemos? De hecho, una solución cuando ya pasa un proceso que ya es escalable, ya ha tenido éxito, todos los indicadores,
todas las áreas han aprobado y han generado lo que se espera de un modelo, que es retorno, tener el profit sobre un modelo, que al final es la finalidad por la cual un proyecto va a pasar a una escalabilidad mayor. Lo que se suele hacer es trabajar con la nube y con una arquitectura en la cual tengas una parte que es core, por así decirlo. Si ustedes piensan en construir carreteras, por ejemplo, ustedes pueden crear carreteras principales, pueden crear señalizaciones, poner normas de tránsito, pero si quisieras llevar esta misma metodología a ciudades, te vas a dar cuenta que en ciudades vas a tener que crear carreteras secundarias, vas a tener que crear normas distintas, que el nivel de tránsito para cada ciudad es distinto. Entonces, hay una parte que sí se va a poder generar una arquitectura core a todos los países, lo cual te va a poder ayudar a una velocidad de escala mayor. Sin embargo, cada país o cada lugar donde tú quieras implementar tu solución va a tener una capa de personalización. Entonces, la forma en cómo nosotros llevamos una estabilidad es en un sistema híbrido, donde queremos una arquitectura donde el core nos pueda ayudar en la parte más importante, pero a la vez poder escuchar a nuestros usuarios finales, que son las operaciones de los países, para poder generar esta personalización y hacer una solución idónea para cada país. Es la forma en cómo nos ha servido y bueno, todo eso se ha logrado también debido a las skills de nube que tenemos en este sitio. Ahora llevando la pregunta un poco más a lo que es a la industria manufacturera, le damos el paso a Fran Zárate, quien nos va a explicar cuáles son los riesgos más comunes al escalar IA y cómo se gestionan. Hola. Hola, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá compartiendo con todos ustedes. Buenas. Ahora sí, creo que sí. Ya. A ver, los riesgos más comunes. Yo creo que esto escapa a cualquier tipo de industria. Es un tema que compartimos todos. Son 4 dolores principales. Comenzando por la calidad de los datos. ¿No? La calidad de los datos es algo que afecta a cualquier industria, a cualquier proyecto o a cualquier solución que quiera desarrollarse. Y es un punto que todos tenemos que atacar, ¿no? Ya para eso tenemos equipos de arquitectura de datos, equipos de gobiernos de datos, toda una metodología que nos tiene que ayudar con cómo llevamos una buena calidad de los datos. Y no solamente centrándonos en la parte de data, en la parte de analítica, sino retrocediendo algunos pasos atrás, apoyándonos de cosas que ya conocemos, como por ejemplo la arquitectura empresarial, ¿no? Que la arquitectura empresarial es la que nos ayuda a mapear todos los procesos de negocio, con cada una de las tecnologías, inclusive con la infraestructura que tenemos desplegada. Entonces, por ahí deberíamos ir atacando estos puntos. Luego, la opción, ¿no? El tema cultural. ¿Cómo atacamos todo eso? Temas que ya habló Millera, ¿no? Como la parte de la gestión del cambio. No debería haber un proyecto de data o un proyecto de inteligencia artificial que no venga acompañado del tema de la gestión del cambio. Yo no me imagino en este momento desplegar una solución que no hay un acompañamiento específico de gestión del cambio para que tenga una escalabilidad. Luego, la escalabilidad de las soluciones. Pensar en nube, como dicen mis compañeros, es genial, pero también la nube tiene costos asociados. Entonces, a mí nos ha pasado, ¿no? Hace poquito, que hemos comenzado a pilotear algunas iniciativas, dupliqué el costo de mi nube sin darme cuenta por la cantidad de tokens que me disparé. Entonces, a la par, ¿no? Como le dije, no solamente somos proyectos de datos, esto tiene, cuando hablamos de entornos corporativos, seguramente hay otras iniciativas que nos van a apalancar. En este caso, FinOps, la parte para optimizar nuestros costos de nube. Siempre es bueno que lo escuchemos, siempre es bueno que estemos hablando de eso. Y finalmente, dije calidad, el riesgo, el apetito al riesgo. Es un punto importante que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque comenzamos a desplegar modelos, ya sea inteligencia artificial generativa o tradicional, todo lleva un riesgo.
Entonces, tenemos que tener mapeado cada uno de estos puntos para que tengamos proyectos exitosos. O es lo que creo que cada una de las empresas de los que estamos acá hemos tenido que entender. Eso es. Perfecto. Ahora lo vamos a llevar al sector urbano. Gianfranco Leiva, ¿crees que necesitamos estándares comunes para medir el éxito de la IA o cada sector debería definir los suyos? Gracias por la pregunta. Primero, buenas tardes ante todos, colegas y participantes de la conferencia. Respecto a la pregunta, sí es cierto que necesitamos en realidad un framework o una metodología estándar general. Sin embargo, cuando ya tenemos que aterrizar KPIs para poder hacer las mediciones de éxito de las herramientas, ya sean analíticas o de inteligencia artificial, sí podemos ser más específicos y llevarlo a la industria o inclusive al sector en el que ustedes están desempeñando. Me explico y me explayo un poco. De hecho, ya existe cierto framework metodológico y los invito a revisarlo. Hay un libro que se llama Data Modelization Strategies, que es de la doctora Barbara Whitson del MIT, en donde más o menos te explica, te dice, ¿no? Mira, tú necesitas primero entender tres cosas. La monetización de cualquier tipo de iniciativa de datos o analítica parte por identificar las palancas de valor. ¿Cuáles son las palancas de valor? Puede ser incrementar en ingresos, puede ser una mejora en eficiencia o productividad, o puede ser el famoso cost avoidance, que es evitar los costos, digamos, de inversión con un equipo propio de desarrollo, entre otras cosas que te permita a ti, pues, evitar esos costos muy grandes y, pues, digamos, aminorarlos o facilitarlos, ¿no? Entonces, partiendo de ese framework o de este entendimiento metodológico, ya podemos luego nosotros derivar, dependiendo de nuestros casos de uso, un KPI, ¿no? Podrían ser, oye, voy a reducir eficiencias, pero aplicando temas de horas hombre, horas auditor, horas FTI, horas contables, horas de servicio, o si estoy enfocado más a la parte de cliente o a la parte comercial, podría dirigir mi atención hacia un KPI más específico, de repente, en la mejora de la atención al cliente. Y eso claramente va a traer más ingresos. Pero ya tienes una delimitación inicial, general, y luego lo llevas al específico, ¿no? Eso es lo que quería compartir. Y ahora nos vamos al sector educación. Ingeniero Tello, desde la universidad, ¿cómo deberían prepararse los futuros profesionales para escalar inteligencia artificial sin comprometer su impacto? Gianfranco Leiva. Gracias, María José. Buenas tardes con todos, igual gracias por la invitación. Bueno, para responder esa pregunta quizás un poquito hacer algo de historia, ¿no? Brevemente, porque así como ustedes, la mayoría son bastante jóvenes, voy a remontarme a hitos, finales de los 80, inicio de los 90. Todos trabajábamos manualmente con máquinas de escribir, llevábamos los cursos de dibujo con tableros, escuadras, compás, regla T, escalímetros, etc. Y vivimos una revolución tecnológica. Pasamos desde la máquina de escribir al procesador de textos, del tablero de dibujo a las herramientas CAD. Y había gente que se resistía, había gente que pensaba que era una moda, que era una cosa pasajera y que íbamos a regresar y que solamente era para los que tenían dinero, lo típico. Finalmente todos tuvimos, queriendo o no queriendo, que pasar a esa revolución. Después de unos años aparece todo el tema de la revolución de las redes. Ya no eran las computadoras individuales trabajando a nivel de monousuario, sino también a través de red. Aparecen las redes LAN, las redes WAN, las VPNs, y todo el mundo quería tener conectividad entre redes. Una revolución importante también. Aparece el tema de la fibra óptica, etcétera, etcétera. Aparecen gurús que decían que el cobre ya iba a desaparecer, que el grafeno lo iba a reemplazar, y un montón de cosas por el estilo. Después aparece la otra revolución de la internet. Y todos, algunos dijeron que no, que el internet solo es para los que tienen plata. Y algunos aparecen en tema de las cabinas públicas. Finalmente creo que todo el mundo llevamos la internet caminando. Y todos ya estamos sobre esa megatendencia, esa ola.
Después aparece el tema de las páginas web. Todo el mundo al tema de las páginas web. Algunos se resistían, algunos todavía siguen recibiendo currículums impresos, a pesar que ya hay bolsas de trabajo, hay plataformas digitales, etc. Entonces, cada época siempre hay una revolución, siempre hay cambios. En el año 1999 apareció el proyecto a nivel mundial Y2K, que era el cambio de milenio. El hecho de adaptar 2 dígitos a 4, porque iban a haber problemas, que Nostradamus había dicho, que se iban a chocar los aviones, que los ascensores se iban a explotar, etcétera, etcétera. Pero sí hubo un proyecto en el año 2000 muy interesante. Y así, poco a poco. Después vino en el año 2001 el tema de las plataformas virtuales, el marketing electrónico. 2001, yo recuerdo haber sido capacitado en la Universidad de San Marcos en plataformas Moodle para aulas virtuales. De todos mis colegas, ¿cuántos lo aplicaron? Creo que 2 o 3 de más de 200. El mundo, la mayoría se reía, decía que eso no sirve, que esto, que el otro, y no lo aplicaba. Y vino la pandemia y tuvimos que aplicarlo necesariamente todos nuevamente. Entonces, aquí quiero llegar con esto, con esta pequeña remembranza de hitos. Que hoy en día estamos en esa megatendencia de la inteligencia artificial. Ya lo tenemos encima, ya no es una opción. ¿Cómo prepararnos? No nos queda de otra alternativa que prepararnos en las diferentes herramientas, pero sin descuidar lo que han dicho todos mis colegas hace un momento, el tema de los procesos, el tema de la gestión de cambio, la gestión del conocimiento, las políticas de las empresas. Yo sé que es importante estudiar Python, C++, Java, Machine Learning, redes neuronales, que tampoco es ninguna novedad, porque en el 96 ya se estudiaba el lenguaje de programación Lisp para inteligencia artificial, hace más de casi 30 años, pero porque no se potenció, porque no había la arquitectura necesaria para la velocidad y la cantidad de procesamiento de datos. Pero ya existían lenguajes de programación para inteligencia artificial, pero no se llamaba de esa manera. Lo mismo con el tema de datos, ¿no? Ya que estamos en tema de datos y datos. Eso se ha llevado hace varias décadas, inclusive con las herramientas OLAP, los data mining, los OLAP, data warehousing, data marts. O sea, con otra nomenclatura el análisis de datos, pero va evolucionando. O sea, yo lo que les quiero decir es que esto sea algo natural y que de acá a algunos años van a tener que seguir preparándose. O sea, no es que maestría, que especialización, estudio hoy día y ya puedo resolver los problemas en la empresa. Esto es permanente, es un proceso de cambio continuo, saber adaptarse a los cambios. O sea, yo no les quiero recomendar una herramienta, una plataforma en particular, sino que esto sea algo permanente. ¿Ok? Lo que se llama la gestión del cambio, la mejora continua. Y así como dijo Yera también, yo por ejemplo en algún momento en una universidad me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros queremos que usted enseñe MATLAB. Cuando me dijeron que enseñe MATLAB, yo le dije, le dije, yo MATLAB ni lo había escuchado en mi vida. En serio. Pues es una así para ustedes, una novedad. En 3 días, con sus respectivas amanecidas, me aprendí MATLAB. ¿Saben por qué? Porque yo aprendí a programar. El que sabe programar simplemente se adapta a cualquier herramienta de programación fácilmente. O sea, no nos llenemos la boca ni los ojos con las herramientas o las tecnologías que son importantes, pero eso va a ir evolucionando. De acá a unos años más adelante probablemente haya otras herramientas y usted va a tener que tener la capacidad de adaptarse a esos cambios. Entonces yo creo que por ahí va un poco el mensaje de que ustedes sean en esa capacidad de cambiar, adaptarse, capacitarse, que sea permanente, continuo, autodidacta. Hay tutoriales, hay bootcamps, hay diferentes herramientas. Obviamente en algunas empresas sí les van a pedir la certificación, entonces yo creo que eso es más que todo un requisito de recursos humanos, pero finalmente lo que las empresas van a buscar es que ustedes resuelvan problemas, propongan cambios, no olviden esa parte fundamental, y lo demás son herramientas que nos potencian para poder ser profesionales de éxito. Gracias. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta clave para cerrar nuestro primer bloque. Si los 5 tuvieran que diseñar juntos una receta para escalar la IA, ¿cuáles serían los 3 ingredientes esenciales? Calidad de datos. Calidad de datos. Talento. Mejora continua. Valor agregado. Agregamos un ingrediente más, el valor agregado.
4 ingredientes fueron suficientes. Ahora sí, damos inicio a lo que corresponde a nuestro segundo bloque. IA con propósito, rentabilidad y etiqueta al mismo tiempo. Gianfranco Ley, ¿cómo equilibra el BCP los objetivos de negocio con principios éticos en el uso de la IA? Sí, esa pregunta es bastante interesante porque la IA tiene muchos riesgos detrás, ¿no? Creo que todos lo sabemos, desde riesgos de ciberseguridad, riesgos de la propia IA. Entonces, nosotros en realidad basamos nuestra estrategia en 3 pilares fundamentales. Primero que nada, tener el objetivo claro, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar las herramientas de analítica e inteligencia artificial? No las podemos usar porque sí, porque bueno, y creo que por ahí algunos panelistas lo comentaban, ¿no? Tengo datos y bueno, ya hay que meterle cualquier modelo, cualquier IA y a ver qué sale. No, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es lo que tú necesitas resolver utilizando estas herramientas, ¿no? Ese es el primer pilar. El segundo pilar, y iba más con lo que comentaba al inicio, es tener un gobierno claro y también principios para mitigar precisamente estos riesgos de la inteligencia artificial. ¿Qué riesgos de la inteligencia artificial se han presentado hoy en día? De repente algunos de ustedes lo conocen. Hay riesgos, por ejemplo, cuando tú trabajas con estos agentes de data poisoning, ¿no? Que tú le puedes cargar información que está contaminada o malware y pues pones en riesgo no solamente tu computadora, sino la seguridad de toda la empresa. Hay prompts maliciosos e inclusive la IA puede llegar a ser a veces perjuiciosa cuando no se la controla bien o puede desviarse de los parámetros con los cuales tú tienes la expectativa o la has entrenado. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo lo mitigamos? Utilizando pilotos, teniendo controles, trabajando de la mano con equipos multidisciplinarios. Tenemos que pasar por un analista de seguridad, por un arquitecto de datos, un arquitecto tecnológico. No solamente trabajan los equipos solos de analítica y de IA, sino que integran a toda la corporación, a todo el grupo para poder perseguir ese objetivo que les decía que era el primer pilar. Si no tienes el objetivo claro, no puedes hacer que los demás trabajen contigo. Y el último pilar es el tema de la responsabilidad. Está bien, nosotros somos los técnicos, nosotros somos los que orquestamos todo, pero la responsabilidad del uso va a caer sobre el propio usuario. Si el usuario no sabe hacer un buen prompt, no sabe utilizar la herramienta, posiblemente pueda caer en estos sesgos, en estos errores y vulnerar inclusive el uso de estas herramientas. ¿Cómo mitigamos eso? Capacitando, ¿no? Hay que capacitar a todos nuestros colaboradores, a todas las personas con las que estamos allegadas, con la finalidad de que hagan un uso responsable y ético de la inteligencia artificial y las herramientas de analítica avanzada. Ahora, ingeniero Tello, ¿cuál debería ser el rol de las universidades para garantizar que la ética se integre desde la formación de los profesionales? Bueno, es una pregunta bastante compleja en realidad, porque la universidad ya recibe a jóvenes que han tenido una educación en sus hogares. Y yo creo que en realidad, más allá de la universidad, va a ser el tema de la proyección, ¿no? Porque un joven que no ha tenido una buena educación, buenos principios, buenos valores, el tema de la honradez en su casa, por ejemplo, que cuando encuentra una moneda no busca de quién es esa moneda. Entonces, cuando llega a la universidad, más bien ese potencial elemento o riesgo de ir por un camino inadecuado, y parece que estoy en TikTok, me estoy cuidando las palabras, ¿no? Para que no me baneen. Pero a lo que yo voy es que de todas maneras hay un área que dentro de las universidades normalmente se forma, pero se forma académicamente. Yo creo que ahí podría darse también una extensión de las áreas de responsabilidad social universitaria, ¿no? Un tema digamos, del riesgo que la universidad va a entregar a la sociedad. La universidad forma profesionales, entonces hay un riesgo de lo que está formando es lo que va a terminar entregando, porque ustedes saben que el tema de responsabilidad social está vinculado a los impactos que generan las organizaciones con la sociedad y el medio ambiente. Léase ISO 26000. Sin embargo, yo creo que por ahí va el tema
pero es, como digo, es complejo eso porque hay jóvenes que ya vienen con malas costumbres y eso es un poco complicado que su profesor en la universidad le esté dando ese tema. Entonces yo creo que es una solución integral, no tanto a nivel de universidad, sino del sector educativo, y que creo que deberían hacer inclusive en los colegios y en el mismo hogar, porque joven que es honrado va a ser honrado siempre. El que es ético, la ética no se estudia, la ética se adapta en el hogar principalmente. Entonces yo creo que la universidad va a tener que fortalecer un poco eso, pero es un poco complejo que ahí se quiera recién formar algo que ya de alguna manera desde pequeñitos, digamos, no han tenido esas buenas prácticas, ¿no? Entonces, pero que sí creo que de todas maneras se puede hacer algo, porque con el ejemplo se forma, ¿no? Yo creo que los docentes, en este caso me tomo la palabra del sector universitario, tenemos que formar con el ejemplo en el caso de hacer cosas de manera ética, de manera profesional y sin necesidad pues de estar en problemas digamos, vinculados con la ley o vinculados con temas de denuncias. Y ahí aprovecho un paréntesis. Bueno, yo también obviamente estoy actualmente enseñando en algunas universidades, pero antes he trabajado también con el tema de proyectos. O sea, cuando hablan de proyectos, pues es mi tema también, ¿no? Yo he trabajado en tema de empresas mineras, manufacturas, seguros, y en algún caso, por ejemplo, cuando he trabajado en minería, he manejado más de 600 millones de soles en proyectos de responsabilidad social en el sur del Perú. Y creo que en todo el Perú hay problemas que tienen que ver con la parte de la corrupción, ¿no? Y gracias a Dios, por ejemplo, no tengo ni siquiera una sola denuncia sobre el tema de malversación o el tema de lo que se llama el IGB o el diezmo, que normalmente se va en tema ético, o sea, a nivel de proyectos, ¿no? Yo creo que hay que resistir a esa tentación que se da muchas veces para que podamos nosotros pues ser buenas personas, ¿no? Yo creo que siendo buenas personas vamos a irradiar ser buenos profesionales. Gracias. Perfecto. Ahora continuamos con John Poma. ¿Consideras que las regulaciones actuales fomentan o frenan la innovación responsable? Bueno, para esta pregunta hay que tener un contexto de dónde estamos a nivel Perú. Y una de las grandes preguntas que hay que responder y hay que saber todos que estamos aquí es ¿cuál es la madurez analítica que tiene mi empresa en la que estoy? Desde el punto de la madurez analítica en la que están, ustedes pueden ver, por ejemplo, existe un ISO 42001 a nivel de regular el tema de la IA, pero no es aplicable para todas las empresas. Entonces, si tú ves la madurez analítica de tu empresa y puedes ver que existe una especie de lo que le llaman sandbox, que es tú puedas juntar a un grupo y empezar a investigar desde tu punto cómo el reglamento de este ISO lo puedes adaptar desde el inicio, pero con una mirada más de laboratorio, donde tú empieces a probar, a desarrollar, ya puedes determinar un proyecto que está mucho más normativo. Es como si, por ejemplo, ahora que está de moda la película de Fórmula 1, quisiéramos hacer una carrera sin riesgos, entonces cada uno podría tomar, o sin políticas de seguridad, cada uno podría hacer, no sé, tomar la velocidad que quiera, usarla sin límites de riesgo, pero en este caso hay normas y políticas que lo que hacen es poder darte una mejor carrera, pero que sea a un nivel seguro. Lo mismo pasa con la IA, se busca que se pueda trabajar a un nivel seguro, que los laboratorios que puedan hacer, que los chatbots que puedan abrir, las IAs que puedan abrir, no tengan estos riesgos de seguridad, y eso está basado en las normas, ¿no? En cómo uno plantea desde la idea de la creatividad, de la innovación, de proponer un proyecto, uno debe plantear también cuáles serían las fugas, cómo podrían la parte de hacker poder alterar el código, tratar de invalidar la información. Entonces, parte de las normas es poder trabajar con esa estructura. La conclusión final es la normativa y la ética no deberían estar separadas, deberían trabajar de una manera híbrida entre ellas dos para poder potenciar una IA, pero que sea segura también. Gracias. Perfecto. Ahora vamos con Fran Zárate. ¿Cómo
se vive este desafío en sectores industriales donde la presión por eficiencia es más alta? A ver, yo creo que la presión por la eficiencia no va solamente en el sector industrial, sino en cualquier otro sector, pero tiene que ir de la mano con el riesgo que vayamos a asumir, ¿no? Yo creo que todo tipo de soluciones analíticas, de inteligencia artificial, hasta soluciones de datos pueden generar eficiencias y son bastante buenas. El punto es que cuánto están preparadas nuestras organizaciones para asumir ese tipo de soluciones e implementarlas e integrarlas en sus procesos. La pregunta es, ¿los negocios o las áreas que ejecutan o que van a adoptar estas soluciones están listas para aceptarlas? ¿No? Es importante que tengamos en cuenta programas como los de gobierno de datos, que nos ayudan a identificar roles y responsabilidades de los equipos de negocio frente a los productos de datos, frente a los modelos analíticos. ¿Para qué? Para que estas soluciones puedan ser sostenibles en el tiempo. No es solamente crear un producto, desplegarlo y ver que funciona una vez. Los productos evolucionan, los productos cambian. Si no hay responsabilidades, si no hay roles identificados, si no está todo el mecanismo para que la solución sea sostenible en el tiempo, no va a callar. No vas a comenzar a generar la eficiencia que tú estás buscando. Entonces, va de la mano con la madurez de nuestras organizaciones, con la madurez de las áreas. No todas las áreas trabajan al mismo ritmo. No todas las áreas tienen las mismas competencias. Seguramente equipos comerciales que están más pegados hacia la innovación continua, va a ser más sencillo que integren soluciones de datos a equipos de operaciones donde la mayor cantidad de gente está pensando, ok, ¿cómo hago la operativa de mis plantas? ¿Cómo busco la mejora continua en mi proceso? Pero integrarlos ahí es un punto que, como hemos tocado, gestión del cambio, va a ser importante que los integremos. No por ahí. Ahora terminamos esta segunda pregunta con Julio Bernal. ¿Qué acciones prácticas deben implementar las empresas para asegurar que la IA sea rentable y ética a la vez? A ver, primero, tenemos presente que el tema de rentabilidad y ética siempre van de la mano. Ya, no es que es uno o el otro, siempre van de la mano y como mencionaban mis colegas, el factor principal es bien claro desde un comienzo, desde que inicias un proyecto y un producto, es poder definir el alcance. Es decir, el producto va a llegar hasta este punto. Porque a veces los usuarios dicen, oye, yo quiero una solución que me haga X, Y, Z. Pero esa solución es el endgame. Hay que marcar bien la pauta, el paso a paso, y decirle, por si acaso en este primer entregable voy a llegar hasta X nada más. Y ahí paulatinamente vamos a ir mejorándolo. Porque, y ya me ha pasado, y les cuento un súper ejemplo. Hemos hecho un motor de recomendación en un negocio donde nos decían, queremos que el motor de recomendación agarre y utilice inteligencia artificial generativa, que le diga al vendedor, oye, ofrecer este producto porque al norte del Perú hay inundaciones y poder X cosas. Eso es el endgame. Para llegar a ese nivel necesitas primero 3 cosas. La data disponible. Segundo, gobernar toda esa data, que tenga buena calidad. Y tercero, los procesos, porque hoy en día ese vendedor sigue una pauta. Tienes que cambiarlo. Y para eso necesitas hacer varias modificaciones. Entonces, por eso, lo principal es ser claro y preciso. El alcance es hasta este punto y ahí vamos a ir mejorando. Y para eso hay que ser también éticos. Tú no vas a poder prometer una solución súper guau cuando sabes que tanto la tecnología y la información que cuentas disponibles no están para poder utilizarlo. Y muchas veces sucede que hay personas que se prometen, y eso mucho pasa en las consultorías, prometen una solución súper guau y al momento de implementarlo, pucha, se caen. ¿Por qué? Porque se encuentran con las barreras, no hay data, no hay información. Y así les puedo contar infinidad de experiencias que tengo donde he visto consultoras que te dicen, voy a hacer, por ejemplo, una imagen con inteligencia artificial generativa que va a aplicar tus productos, que va a ser automático y se lo venden a los altos directivos. Van a altos directivos, compran, y están implementando y de la hora se cae. ¿Por qué? Porque no son conscientes de los procesos internos, de cómo está la data, la información. Por eso es importante que
cuando veamos un proyecto, primero, trabajarlo como un producto y fasearlo. Siempre decir, esta es tu ruta de acá a, no sé, 1 año, 2 años, pero tienes que cumplir estos hitos. Y mientras vas cumpliendo estos hitos, vas a ir mejorando el producto. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta. Gracias. Ahora tenemos nuestra pregunta de cierre de bloque. Definan juntos un principio rector que todas las organizaciones podrían adoptar para asegurar un uso responsable y rentable de la IA. Responsabilidad social transversal. Uso responsable de los datos. Perfecto. Ahora sí, damos inicio a nuestro bloque número 3. ¿La IA debería decidir o solo recomendar? Fran Zárate, desde tu experiencia, ¿en qué caso sería válido que la IA tome decisiones sin supervisión humana? Qué complejo. A ver, yo creo que este sueño bonito donde todo funciona automáticamente no es posible aún, ¿no? Estamos en la etapa donde el proceso es un human in the loop. Yo no podría crear una estrategia donde proponga que la inteligencia artificial tenga el control automático de un proceso completo, excepto en procesos de bajo riesgo, ¿no? Nada que tenga que ver con la vida humana, por ejemplo, temas de seguridad, donde tenga que exponerse la vida de alguien bajo una decisión fría, jamás, nunca, no lo pensaría. Temas repetitivos como gestión documentaria, temas muy automáticos que no generen riesgo hacia la exposición, sobre todo de las personas, porque al final son herramientas que deben ayudar al bien de las personas, podrían ser posibles candidatas, pero pensar en este momento en dejar toda la decisión a la inteligencia artificial es complejo. Es complejo porque nosotros trabajamos en entornos, o al menos me toca a mí trabajar en entornos, donde sobre todo tenemos muchas plantas, ¿no? En el caso de Pacamayo hay varias plantas operativas que se tienen que tomar decisiones. A veces estamos pensando que los sensores están bien calibrados y puede ser que un sensor esté mandando un falso positivo y que tome una acción, o se prende una máquina cuando está un operador manipulando para hacer una corrección. No hay falta. Entonces, siempre pensamos en un human in the loop, que tomando la decisión final del humano, recomendadores. Yo creo que no estamos, al menos en la industria en la que yo manejo, pensando aún en dejar soluciones automáticas basadas en inteligencia artificial. Seguramente hay otro tipo de soluciones como los sistemas expertos que manejan plantas ya, pero ya son sistemas de otro tipo, que sí podríamos pensar, sobre todo en el sector industrial, pero como IA aún no. Ingeniero Tello, ¿qué riesgos observa cuando se delega demasiado poder a los algoritmos? Gracias. A ver, desde el punto de vista digamos, de la academia, ¿no? La parte formativa, yo creo que ahí hay un paso todavía muy largo, no sé si ustedes me darán la razón, pero en algunas universidades, por no decir, al menos en las que yo enseño, cuando se evalúa, se corta la internet y se prohíbe usar la IA todavía. Entonces, bajo esa realidad o bajo esa premisa actual, 2025, imagínense ustedes delegar o dejar todo lo que la IA lo haga, pues yo creo que hay un riesgo importante que va vinculado al tema ético, ¿no? Pero para eso los docentes también tenemos que cambiar nuestras formas de enseñar, como se dijo hace un momento, no todos aprenden igual, número uno, y número dos, hasta la forma de evaluar. Si nosotros vamos a seguir evaluando de la misma manera y liberamos la IA, pues prácticamente el examen debería demorar dos minutos, ¿no? Porque simplemente pues, copian el enunciado, lo pegan a la IA, le cambian el resultado, vuelven a entrar y nos lo entregan. Entonces yo creo que ese es el mayor temor de los docentes hoy en día, de que nuestros métodos de enseñanza y evaluación son tradicionales. Tienen que cambiar.
esa opción de prohibir el uso del Internet y prohibir el uso de emplear la IA en la evaluación, ese es el temor de nosotros, porque la realidad ya está encima. La IA es como decir, mira, ¿sabes qué? Haz algo, pero apaga la luz. Oye, pero si apago la luz me voy a caer. O ¿sabes qué? No respires. Oye, un momento, si no respiro me puedo morir. Entonces yo creo que ese es un tema, ese es un temor esa es una resistencia al cambio evidente en las universidades. Pero digo, en todas las universidades que yo enseño, se prohíbe la Internet al momento de dar la evaluación y se corta todo tema de IA. Es más, yo mismo le digo, ya encontré uno ahí, entrando al ChatGPT en una ventanita chiquitita, ¿no? Claro, hasta está pelado. O sea, imagínense ustedes, cierren los ojos y digan, oye, ¿cómo es posible que en estos tiempos todavía sigamos con eso cuando tenemos una herramienta tan potente? Porque todas las herramientas de inteligencia artificial, de gestión de datos, son herramientas. Lo que nosotros buscamos es optimizar, buscamos una mejor calidad de vida, buscamos que las empresas consuman menos recursos naturales para su proceso de fabricación. O sea, no nos olvidemos de esos aspectos del lado humano, el lado social, el lado ambiental. Yo tengo alumnos de ingeniería mecatrónica, por ejemplo en la uni. Ellos están enfocados más al lado técnico, pero ustedes no se dan cuenta que lo que ustedes están haciendo es un proyecto medioambiental, porque están diseñando mejores sistemas para que reduzcan el uso y el consumo de energía, que por ende va a reducir los costos operativos por el lado financiero, pero va a ser una empresa amigable con el medio ambiente. ¿Pero a través de qué? De mejores de diseños mecatrónicos. Y para eso se puede utilizar la IA, se puede utilizar muchísimas herramientas más. Entonces yo creo que ahí el riesgo es alto, pero estamos en ese proceso. O sea, créanme que en estos meses estamos viviendo, no nos estamos dando cuenta realmente, pero va a llegar un momento en que las universidades, voy a generalizar, vamos a tener que hacer cambios profundos y va a tener que haber muertos y heridos. ¿Por qué? Porque las personas que a veces queremos impulsar esos cambios, a veces, ¿cómo lo digo? No es muy, como que no es muy aceptado internamente, no es alguien el que quiere cambiar toda la cosa. Cuando a mí me enseñaron en el 2001 en San Marcos, Moodle, como docente, yo he sido docente en San Marcos 7 años, del 2001 al 2007. En el 2001 nos capacitaron en Moodle. Yo recuerdo que enseñaba el curso de Ingeniería de Software en la Facultad Industrial. Yo hice la primera clase virtual, según yo, porque si me habían enseñado era para aplicarlo. ¿Y qué recibí? Un memorándum de llamada de atención porque no había hecho clase. No, le dije, les he mandado a mis alumnos a las cabinas públicas y he hecho una clase utilizando Moodle. ¿Qué es eso? Lo que nos acaban de enseñar, pues le digo. ¿Se dan cuenta? Pero en ese momento pues era el patito feo, ¿no? El que quiere cambiar las cosas, el que cree que se las sabe todas, etc. Y eso se llama resistencia al cambio. Yo creo que es uno de los mayores riesgos en el tema universitario. Y empezó a depender de ustedes, de verdad. John Poma, ¿cómo debería abordarse este tema en organizaciones con operaciones internacionales? Bueno, va a depender mucho, y aquí igual sumo a todos, hablar sobre este tema de si la IA puede decidir o no. Y va a ser también mucho, va a depender mucho del seniority, de que puedan ver la IA en realidad. ¿Cómo es este caso? Por ejemplo, en una analogía sencilla es un piloto, si está en las condiciones súper correctas, puede dejar el control automático. Pero cuando existe una turbulencia, él deja el control automático y empieza a decidir. Entonces, en ciertas condiciones sí se puede hacer. ¿Qué es lo que hoy deberían hacer? Hoy deberían tratar de, en sus organizaciones, investigar cuál es ese ambiente donde ustedes puedan tener un control adecuado para que la IA pueda tomar decisiones. Tal es el caso de que, por ejemplo, los modelos multimodales actuales de IA generativa han podido desplazar incluso soluciones que estaban en las propias nubes, como modelos convolucionales, o modelos de redes neuronales, o modelos de OCR, que tomaban mucho tiempo entrenarlos y también necesitaban mucha cantidad de imágenes. Hoy se puede extraer información de una imagen, de un PDF,
de manera muy precisa. Hablamos de un 98% de precisión, lo cual es un incremental grande a nivel de extracción de información y que puede ser confiable. Pero claro, ya aplicar un LCP en un modelo de agente es muy complicado hablar sobre que él solamente pueda decidir. Entonces, va a depender mucho de las situaciones, el contexto, las variables para poder decidir dentro de la IA, que es algo que se puede controlar, y también entender que hay ciertas situaciones en donde no se pueden controlar. Así que los invito igual a que dentro de sus organizaciones tengan esa mirada curiosa de poder entender contextos donde sí puedan controlar y hacer esas pruebas y decirle a sus jefes o líderes, ¿sabes qué? Sí pude poder controlar esta solución y aquí es mi muestra. Tengo 100 casos y de los 100 casos, 98 fueron correctos. Gracias. Julio Bernal, ¿qué mecanismos pueden garantizar transparencia y confianza cuando la IA participa en decisiones estratégicas? A ver, los mecanismos que debería tener toda IA como tal es poder, desde que tú construyes la solución, enmarcarla, decirle, oye, esta IA va a resolver única y exclusivamente esta solución. No es que va a decir, pucha, va a hacer esto, va a hacer X y Z. No, es solamente se enmarca para esa solución. Y les doy un ejemplo. En Alicorp, justamente, el año pasado, mi equipo desarrolló una solución de inteligencia artificial generativa en el cual agarramos el modelo de Google, el Gemini, y lo utilizamos para poder empezar a analizar videos. Entonces, analizaba videos en real time y generaba insights, generaba resúmenes, generaba toda esa parte. Entonces, la idea nació en primera instancia únicamente para analizar videos y hacer resúmenes e insights. Y en específico, únicamente para videos de focus group. Pero ¿qué pasó? La solución se hizo tan poderosa, se hizo tan digamos, vendedora en la organización y se empezaron a hacer nuevos releases. Y ese release empezó a traer, ¿qué cosa? Nuevas adecuaciones. No solamente en la focus group, nuestras grabaciones de las reuniones de Teams empezaron a entrar por ahí para poder generar justamente lo que serían resúmenes, actas. Pero ahí vino una pregunta en medio del proceso, que era, oye, pero tienes el modelo de Copilot, ¿por qué no compramos esa solución? Claro, ¿es una solución factible? Sí, pero el detalle es que ese modelo de Copilot es un modelo general y las compañías son personalizadas. Una compañía tiene sus procesos personalizados. Esos modelos de Copilot están perfectos, funcionan de manera general, pero cuando lo quieres aterrizar a una compañía, también tiene procesos, tiene ciertos usuarios especiales, X cosas. Muchas veces esas soluciones en caja negra, no son siempre la mejor solución. Por eso, es ahí donde ya este año se está haciendo todo un plan para que esa solución que hemos construido con el equipo se trabaje como un producto y se está armando un roadmap de 3 años para que este producto sea un producto corporativo de la organización, que nos permita utilizarlos todos, claro, definiendo ciertos límites. Hoy en día empezó haciendo videos, hoy día lee PDFs, lee imágenes, está a punto de leer audios también, está a punto de generar también dashboards. Entonces, siempre es marcar la pauta con algo pequeño, MVPs, y sobre todo, lo que decía en un comienzo, entendiendo qué es lo que quiere el negocio y haciendo equipos híbridos. En este proyecto trabajan negocio, el equipo de Data Analytics, TI, procesos, y todo eso enmarca un producto como tal. Entonces, como mensaje que les quiero decir es que enmarquemos bien hasta dónde llega la IA. No le pidamos correr cuando recién está gateando. Gracias. Ahora es el turno de Gianfranco Leiva. ¿Qué modelo ideal propondrías para equilibrar la autonomía de la IA con la responsabilidad humana? Gracias. Sí, esta pregunta es bastante compleja, ¿verdad? Y voy a primero partir por una pregunta en general. ¿Cuántos de ustedes le darían su trabajo al ChatGPT? O sea, y sin leerlo, sin revisarlo, se lo presentarían a sus jefes.
Creo que nadie, ¿no? Ahora, esto es en este foro. Hay otros foros donde me dicen, no, pero Gianfranco, mi Vert Score, mi Roush, mi X1 están ya casi al 99%, entonces no hay problema, yo sí, a ciegas, o sea, la IA. Entonces, lo que yo les vengo a comentar y lo que les propondría es que sea un modelo escalonado, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer primero? Primero que nada, saber que la intervención humana para la IA no va a dejar de existir. Eso siempre va a tener que estar presente. Segundo, identificar, digamos, los impactos en los procesos de sus compañías. Pueden haber hasta 3 niveles, ¿no? Que la IA haga algo en automático puede tener un impacto bajo, un impacto moderado y un impacto crítico, ¿ya? Y voy uno por uno. Un impacto bajo, por ejemplo, es que la IA los ayuda a clasificar correos, ¿no? Uno es spam, otro no es spam. El impacto realmente no es bajo, es bajo, ¿no? Entonces la intervención humana también podría ser de manera baja, ¿no? O poco. ¿Por qué? Porque finalmente están tus correos, tú vas a leer los prioritarios, se van spam de vez en cuando los leerás, ok, no hay problema. La corrección o el problema que se podría generar, si por eso tenemos impacto, es bajo, ¿no? No habría problema por ahí, podría tener un mayor nivel de autonomía. ¿Cuál es el siguiente escalón? El escalón es cuando el impacto ya es moderado. Y hoy está de moda, por ejemplo, que la IA nos ayude a codear, ¿no? ¿Cuántos no utilizan la IA para codear, no? Ya, sí, ahí pecaron todos. Entonces, ok, hay un impacto moderado ahí. ¿Por qué? Porque la IA te puede hacer un modelo que puede ser súper bueno, muy bueno, y con las mejores métricas e indicadores, pero podría estar teniendo sesgos, teniendo prejuicios del entorno socioeconómico que tú tienes. Entonces tu impacto reputacional por utilizar, por ejemplo, una segmentación de clientes que esté sesgada y con prejuicios, ¿no? Adaptada a la sociedad y al entorno socioeconómico, podría generarte una mala reputación a ti como compañía, a ti como desarrollador. Entonces ahí ya el impacto, estamos hablando de un impacto más alto, ¿no? Un impacto moderado, en el cual tú tienes que intervenir, revisar un poco más exhaustivamente y validar de manera más adecuada los resultados. Y el último nivel ya es un impacto crítico, donde se tienen que tomar decisiones estratégicas, y la decisión estratégica la va a tomar siempre el ser humano. La IA te puede sugerir, te puede recomendar planes y demás, pero finalmente tú como ser humano tienes que dar ese enfoque estratégico. Ahí hablamos, como algunos de mis colegas decían, del seniority, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi mensaje? El modelo que deberíamos adoptar es híbrido, ¿no? Es híbrido y escalonado, gradual, y dependiendo de los impactos que puedan tener en los procesos de sus compañías y en sus trabajos en realidad. Eso. Perfecto. Ahora vamos a continuar con nuestra pregunta de cierre de bloque. Si los 5 tuvieran que definir juntos una línea roja que determine cuándo una máquina puede decidir y cuándo no, ¿cómo la describirían? Escalonado, depende del nivel de riesgo, dependiendo de la tarea. Pensando si esto afecta o no a un humano directamente. El impacto que genera sería el impacto hacia un humano o hacia algo relativo. El impacto que genera Sería una matriz de riesgo. una matriz de riesgo. Perfecto. Entonces, con esta conversación, nosotros concluimos la rueda empresarial, Decisiones que Transforman, donde hoy exploramos cómo escalar la inteligencia artificial, cómo darle propósito y cómo establecer límites claros para su uso. Antes de despedirnos de esta parte, vamos a continuar con la entrega de las placas respectivas y la foto de recuerdo.